Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como te digo, nos toca ahora, en este rato de oración, pues al iniciar, ¿no? Pues al pensar un poco en la vida de Cristo, algunos aspectos, alguna imagen, ¿no? Que te pueda servir también para entender un poco más la vida del Señor y lo que significa en lo que nos afecta, lo que digamos nos hace pensar y reflexionar a nosotros, y nos toca también a ti y a mí, pues evidentemente darle vueltas. Fijaros, yo me quiero parar concretamente en una escena. Podríamos pensar en muchísimas, pues si la encarnación tiene desde el nacimiento del Señor hasta su muerte, que saldrá también en otro momento, tiene muchos aspectos, ¿no? Pero me quiero fijar en un momento. Concretamente, porque ahí se manifiesta mucho también la divinidad del Señor y su humanidad santísima. Y por tanto, lo que a ti y a mí, eso también nos puede afectar, ¿no? Concretamente, como te digo, es aquella escena que, si no recuerdo mal, fue el Evangelio que el Papa, aquel solemne día del 27 de marzo del año 2020, rezó y meditó y comentó en aquel acto que hubo, recordarás, adoración con el Santísimo, en la Plaza de San Pedro, absolutamente sola. Estábamos en plena pandemia, estábamos todos encerrados en nuestras casas, parado el mundo, y el Papa tuvo un acto allí, una adoración con el Santísimo, ante el Cristo aquel de San Marcelo y ante la Virgen Salus Populi Romane, en la Plaza de San Pedro, y lloviendo, iluminada solo, y él solo en aquella plaza. Bueno, pues comentó este Evangelio concretamente, porque vino muy bien, tocaba y además vino muy bien para el momento aquel, ¿no? El Evangelio que te digo, por eso me ayuda, me sirve para meditar la santísima humanidad de Cristo y su divinidad, ¿no? Y por tanto la mirada que nosotros tenemos que poner en él, ¿no? Cuenta concretamente cómo varios miles de personas habían escuchado la predicación de Jesús, se habían saciado ya de los panes y de los peces que les había proporcionado, incluso habían sobrado una buena cantidad de comida, y nos imaginamos que, y así creo que recordar que lo pone también en el Evangelio, que el asombro, el desconcierto, se había apoderado de los apóstoles, de los discípulos, quizás como sin saber muy bien quién era aquel hombre que era capaz de hacer esto. Y están conociendo a Cristo, y todavía no tienen un concepto muy claro de que Jesús de Nazaret sea Dios también. Es decir, han empezado a ver milagros, pero este milagro, por lo espectacular que es, aunque no sea el más importante, pues para ellos, porque el más importante es la resurrección, evidentemente, pues para ellos es algo que, como es tan material, les impresiona muchísimo. Porque además son muy protagonistas los apóstoles de ese milagro. A ellos les toca coger los peces, coger los panes, repartirlos y ver cómo se iba multiplicando. Y estaban, como te digo, perplejos, asombrados y también alegres. Habían experimentado el momento de la angustia, de saber de cómo iban a dar a aquella multitud de comer, y el milagro del Señor, la cercanía del Señor. Era como darse cuenta
de palpar, ¿no? De una manera muy evidente, ¿no? La cercanía de Cristo. Palpar la cercanía de Cristo. Y cosa que también nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Es decir, muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Es decir, que esto que ha salido así, o que el Señor me ha hecho ver, o que es tan sobrenatural, es que aquí está la mano de Dios, podemos pensar. Que no nos ha abandonado en un momento importante, o que nos llena de alegría y de seguridad en momentos concretos, ¿no? Y al mismo tiempo también nos pasa que muchas veces perdemos de vista, dejamos que nos entre como el miedo, pues a que las cosas no tengan el fin que nos gustaría que tuvieran. Es como si, podríamos decir, en este contexto, como si pensáramos que Dios se ha olvidado de nosotros, y como si la cruz fuese la señal del que se ha alejado. Simplemente nos encontramos con la cruz y nada más. Sigo con el milagro. Despide a la muchedumbre y pide a los apóstoles, que pasaran a la otra orilla. Y él, dice el Evangelio, se va a rezar. Pasa el tiempo en oración. Para aquellos apóstoles, el mar de Galilea era conocido como la palma de la mano. Y no tenía ninguna dificultad la travesía. Y además, podríamos decir, después de lo que acaban de ver, la multiplicación de los panes, ¿qué dificultad podían tener? ¿Qué dificultad? ¿Qué dificultad? Si él era capaz de todo. La barca se va apartando de tierra y llega el momento en el que el progreso se hace muy lento. Hay una gran tormenta y aquella barquichuela es sacudida por las olas, porque el viento era contrario. No podían volver atrás, ya estaban en mitad del lago, pero tampoco parecía que avanzasen. Estaban siendo llevados de un sitio para otro por aquellas olas. Incluso empezaron a dudar de poder mantenerse a flote. Y les entra el miedo. Y Cristo no está con ellos, ¿eh? Les entra el miedo. Como a ti y a mí a veces. Los miedos. El miedo a seguir a Cristo, el miedo a la entrega, el miedo a pasarlo mal, el miedo a la cruz, el miedo a la enfermedad, el miedo a lo que sea. Claro, algo pasa parecido en el trato con Cristo. Cuando uno empieza a conocer al Señor, y cuando empieza pues a tratarle y a quererle, pues se va dando cuenta, pues en principio hay como un tirón muy fácil, ¿no? O sea, el Señor nos facilita mucho. He visto mucha gente que al descubrir a Cristo por primera vez, a lo mejor después de años, de volver a la fe, de volver a los sacramentos, de volver a la práctica de la fe, pues se entusiasman, están como muy motivados, la palabra, ¿no? Motivados. Y pasa el tiempo y empiezan las dificultades. Y entonces uno empieza a pensar que qué difícil es esto, que no era tan sencillo. Incluso podemos pensar, le podría pasar a los apóstoles aquel día, que el Señor se había desentendido de ellos, se había quedado en la otra orilla, se había quedado rezando, y a ellos les tocaba bregar en aquel momento de una manera con una dificultad grande que estaban temiendo por su vida, porque pensaban que se ahogaban. Fijaros, es la experiencia de la cercanía de Dios. Dios lo tenemos muy cerca, pero a veces nos olvidamos. El poder de su gracia, el saber que al afrontar la vida entera y cada día tenemos al Señor con nosotros, pero al mismo tiempo sentir muchas veces que pensar muchas veces que, oye,
pues no siento tan cerca a Dios. Oye, ¿y por qué no me ha ahorrado este dolor? Oye, Señor, ¿y por qué me has dejado solo ante esta dificultad económica? O ante esta situación familiar de un hijo que me está quitando la paz. No te siento cerca. Y los problemas nos pesan. Nos pesan. Y a veces los vemos como, erróneamente, como, te diría yo, como la manifestación de que de que Jesús se ha apartado de mí. O por lo menos no me escucha. No me escucha en la oración. Y sin embargo las dificultades son, te diría, la ocasión de mostrar hasta qué punto amamos a Dios, hasta qué punto somos buenos. Pedro y los demás llevan tiempo peleando contra el viento y las aguas y contra su propia angustia también. Contra su propia angustia. Y quizás pensamos en ese momento, Señor, ¿por qué no estabas aquí? ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado en la orilla y no nos has dejado aquí peleando con esta barquichuela que se nos hunde? Señor, ¿por qué me has dejado? Fijaros la cercanía de Cristo. ¿Por qué a veces lo pensamos, Señor? ¿Por qué no estás ahora? ¿Por qué no me respondes? Y entonces Cristo acude en su ayuda. Lo podría haber hecho de muchas maneras. Podría haber aparecido allí. Pero tenía que enseñarle algo más. Cristo siempre es un pedagogo, es un maestro, está enseñando siempre. Y a ti y a mí también. Si lo pensamos un poquito, el Señor nos enseña siempre, siempre, siempre. Y entonces, a lo lejos, caminando sobre el mar, ven una figura. No era fácil reconocerle porque era de noche. Aquello era sobrecogedor. Estaban ya asustados por el viento y el miedo roba a quien lo sufre la serenidad y la claridad de juicio sobre los acontecimientos que le afectan. ¿Cuántas veces nos pasa eso, verdad? El miedo a perderlo todo, el miedo a perder algo, el miedo a veces nos quita como la claridad de cabeza. Y empezaron a gritar. Y cuando el Señor se acerca y ve aquella escena, ¿qué les dice? Lo que ayer hablábamos, no tengáis miedo. Tened confianza, soy yo. Eso que hemos oído muchas veces nosotros. Que el Señor nos dice, oye, no tengas miedo. Oye, ten fe en esta situación que estás pasando, ante esta situación de un hijo, de lo que sea, del trabajo. Oye, ten fe, no tengas miedo. ¿No estoy yo contigo? En ese momento no calma las aguas, pero les da como una luz en el corazón a aquellos para que no naufraguen. Seguid peleando, confiad en mí, yo no os he olvidado y sigo estando cerca y ahora me acerco a vosotros. Y ocurre la escena, ¿te acuerdas? Pedro, con su voz impulsiva, con ese arrebatamiento que tenía Pedro, le dice, le pone una prueba al Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Claro, es un reto. Pedro es el primero que se lanza siempre, para el bien y para el mal. Y es el que recibe, como cabeza de la Iglesia, las reprimendas más fuertes del Señor. Es el que escucha desde el labio del Señor que le está diciendo, Pedro, aparte de mí, Satanás, le dice, porque me tientas, cuando Pedro le dice que no está dispuesto a que él pase la pasión. Entonces Pedro se encuentra en el apuro de tener que bajar de la barca
apoyarse en aquella superficie agitada, agua incontrolada. Y claro, ¿te imaginas la escena? Los demás apóstoles asombrados se han quedado como parados ante esa situación. Y Pedro saca un pie por la borda y luego el otro, es un acto de fe impresionante, y empieza a caminar. Quiere acercarse a Cristo y hace lo que sea para lograrlo. Como nos pasaría a nosotros. Nosotros queremos estar contigo, Señor, y queremos hacer lo que sea para lograrlo. Ojalá los propósitos que tú y yo formulamos ante el Señor, esas ideas, esos planes, en momentos de inquietud, no se queden solo en palabras. No se queden solo en sí, voy yo ahora mismo por las aguas a verte. Y después, nada. Ojalá nuestra confianza en Dios, ese Dios que es Dios y hombre, que se ha hecho hombre por nosotros, sea más fuerte que la indecisión o temor a ponerse en práctica. Ojalá seamos capaces también nosotros de sacar los pies por la borda, aunque suponga apoyarnos en una base inestable, y caminemos hacia Cristo, confiados en Él. Porque para ir hacia Dios, queridos amigos, hay que arriesgar. Hay que perder miedo a las inquietudes. Hay que estar, incluso, diría yo, dispuesto a jugarse la vida. Así. Dispuesto a jugarse la vida. En ese momento seguramente Pedro sintió las olas, el agua que azotaba su cara, el viento, y su vida no ahogarse dependía de la fe más que de la vida de los otros. ¿Les había dejado atrás? ¿No es esa la situación del cristiano arriesgada? ¿No estamos también nosotros caminando hacia el Señor, queriendo hacer una familia cristiana? Educando a tus hijos, viviendo tu fidelidad con tu mujer, cuidando a tu familia. Y a veces circunstancias externas se escapan de nuestro control. ¿No nos pasa igual? De alguna manera no nos pasa igual. Que estamos en ese momento como a veces te puedes sentir como se te cae el mundo, como que se te falta la tierra debajo de los pies porque nos hemos metido en una situación económica complicada, porque no sé cómo vamos a salir, porque tengo esta dificultad de un hijo que está enfermo, o porque mi trabajo personal pues no acaba de arrancar y el cansancio me puede, y a veces me parece que todo se tambalea. Son esos momentos en los que podemos tomar conciencia una vez más de que para ti, hombre cristiano, que tienes una familia cristiana, has de vivir de fe, no de una fe que calma las olas, que elimina la inquietud al caminar sobre ellas, sino más bien de una fe que en esa inquietud nos da luz y da sentido a esa dificultad. Cristo, el Señor, no nos quita los problemas, nos da la seguridad y los argumentos suficientes para poder afrontarlos. Así es. ¿Recuerdas aquellos, el mar, los israelitas cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios fueron tragados por las aguas, porque tenían fe en Moisés, fe en Dios, en Yahvé. Claro, Pedro da unos cuantos pasos, pero ve que el viento era muy recio y llega otra vez a su corazón el temor, el miedo. Y cuando ha perdido esa fe, ha dejado de tener seguridad,
Quizás porque empezó a andar y vio que aquello era seguro y se fió de sí mismo, de que era capaz de hacer aquello, entonces empieza a hundirse. Jesús, socórreme, sálvame, que me hundo. Y Jesús largó la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Así nos trata el Señor. Hombre de poca fe. Mira, la lucha por vivir la fe nuestra y vivir de fe, esa que todos los días nosotros nos planteamos, no tiene como meta sentirse seguro ante las dificultades. No es el intento de que no nos afecten las cosas, porque nos van a afectar. Te he dicho ya, ha salido ya en alguna meditación, y si no te lo digo ahora también, es absurdo pensar que nos podemos santificar o ser felices cuando no tengamos dificultades, porque eso es irreal. Es irreal. La fe no es que no nos afecten las cosas, que no nos importa lo importante, o que no nos duela lo doloroso, o que no nos preocupe lo preocupante. No es eso. Es como si fuéramos una especie de hombre de hielo, que no tiene sentimientos ni nada. No. O que no nos afecta a nada. Es más bien el empeño por no olvidar que Dios nunca te deja y aprovechar esas circunstancias difíciles para acercarte más a Él. Era lógico, era súper lógico que Pedro sintiera inquietud en ese momento. Es lógico que la sintiera en los primeros pasos, porque aquello era algo que no era propio de la capacidad humana. ¿Dónde estuvo, por tanto, la falta de fe de Pedro? Yo diría que no tanto en la inseguridad que sintió por el viento que le azotaba o que le hundía, sino en dudar de Cristo. En dudar de Cristo. Hasta ese momento, él estaba mirando al Señor. A él se siente seguro, porque mira al Señor. Pero empieza a mirarse a sí mismo, a sus pies, al dominio que estaba teniendo sobre las aguas. Y de repente se llena de inseguridad. Y la inseguridad, para él, degenera en miedo. Mira, eso nos pasa. En algunos momentos, el miedo nos atenaza y hace reales problemas que a lo mejor al principio estaban solo en la imaginación. A veces hay cosas que nos suceden porque tenemos miedo a que nos sucedan. Miedo a tener una tentación, miedo a ponernos nerviosos, miedo a quedar mal, miedo a no conseguir explicarlo algo con suficiente firmeza, miedo a no saber enfocar un problema, miedo a que los demás nos fallen. Y entonces generamos también por ese miedo problemas que no existen. A veces porque hemos pensado en los demás de una manera que no es real. Mira, hay que aceptar la inseguridad. No nos debe importar cómo nos sentimos cuando hacemos una cosa. No nos debe importar cómo quedamos. Si eres de tu intención, evidentemente. Tú no estás haciendo las cosas por el Señor. Podemos caminar así hacia Cristo entre las olas y el viento sin angustiarnos por la sociedad, por la dificultad que eso supone.
Decía San Juan de una manera preciosa, en una de sus epístolas, decía que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el que teme, dice, no es perfecto en el amor. No, San José María, esa frase, esta última frase, que en latín es qui autem timet, non es perfecto sin caritate, decía, la traducía a su manera, libremente, y decía, el que tiene miedo no sabe amar. Es una manera también, es decir, el que tiene miedo no sabe querer, decía. El miedo es un sentimiento de inquietud ante la posibilidad de perder algo que se tiene o que se anhela poseer en el futuro. Pero es que esa inseguridad forma parte de nuestra naturaleza. No podemos excluir la seguridad en nuestra vida, siempre habrá algo, siempre. Si no, la esperanza no existiría como virtud, no habría esperanza, no existiría. Y entonces el Señor agarra a Pedro y le recrimina eso. ¿Por qué has tenido miedo? ¿Por qué has dudado? Y Cristo después calma aquella tormenta. Mirar a Cristo, como te decía, y caminar hacia Él, como Pedro lo hizo, que a ti y a mí también nos ayuda a pensar en esto, como Pedro lo hizo, es no ver la fe como un peso, sino como una luz. Vivir de Cristo y vivir con Cristo. Ser realmente hombres cristianos en ese sentido. Es seguirle, es abrir el alma a Dios. Pero no porque esperemos que Dios me haga sentirme siempre seguro de mí mismo, sino porque espero que la confianza en Él me ayude a ver más allá de mi inseguridad, de mi miedo, que existe. Pero si mi mirada se detiene en mi propia limitación, en mi inseguridad, y no la trasciendo, entonces tendré miedos. Y de falta de confianza en Dios. Nosotros, hombres de fe, experimentamos la inquietud, lógico, la duda, lógico. Nos ponemos nerviosos, normal. A veces tenemos tristeza, es propia del hombre, porque las cosas no salen como querríamos, o incluso vergüenza, o quedar mal. A veces nos sentimos incapaces, sí. Pero tenemos que aceptar esos sentimientos sin atribuirles más importancia de la que tienen. Sin permitir que me paralicen o que me lleven a la tristeza o al egoísmo. El hombre cristiano y de fe no se revela ante esos sentimientos. Sigue adelante y entiende con la fe y le pide al Señor que con la fe los acabe entendiendo o aceptando. Ha aprendido el hombre de fe a no dar una especial importancia a esas inquietudes. Ha aprendido a caminar hacia Cristo entre las olas. Se sabe hijo de Dios. Pues que nos fiemos así del Señor. Cristo, Dios y hombre verdadero, que se ha encarnado por nosotros, que nos ha enseñado y nos enseña qué es el hombre para el hombre, qué es el hombre perfecto, y que comprende perfectamente nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Precisamente porque en Cristo hecho hombre vemos el rostro de Dios, es el rostro de Dios en la tierra, y nos da la esperanza de saber que con Él podemos. Ante todas las dificultades que tengas y situaciones
por las que pases, piénsalo desde este punto de vista. Desde este punto de vista. La necesidad que tenemos de tratar al Señor, de darnos cuenta de que con Él realmente podemos. Vamos a terminar este rato de oración ya, mirando a nuestra Madre Santa María. La Iglesia celebra siempre, recuerda siempre el sábado a la Virgen. Vamos a pedirle a ella, a María Santísima, que nos ayude a vivir este día de sábado aquí en el retiro, pues centrados en Cristo, mirar a Cristo. Y pedirle a Él, ¿no?, que nos quite o nos haga entender esas dificultades por las que pasamos para saber que así nos hacemos más de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.